nuevo código laboral ha sido otro tema de amplia discusión entre el empresariado, los sindicatos y los trabajadores dominicanos. Y como en la República Dominicana siempre existe un debate donde se chocan las ideas con fundamentos, la desinformación y muchas veces juega un rol muy importante la ignorancia. eh, este nuevo código trae muchas cosas consigo, ya que el viejo no está actualizado a los tiempos que estamos viviendo hoy, como el teletrabajo, los resultados comparados con cumplir un horario, la semana laboral y una generación que exige otras condiciones de trabajo en el sector privado. Ha ido en una discusión muy amplia en el Congreso, no terminamos de ponernos de acuerdo, porque siempre los intereses se interponen y nunca van a coincidir y no existe código o ley perfecta porque nunca van a quedar complacidos al 100% ninguna de las partes. Pero en esta ocasión, en su programa Contraluz, tendremos como invitado a Rafael de Peña, quien es consultor y gestor de capital humano y trabaja muy de cerca con empresas MIPYMES, y de ese punto ha analizado muy de lleno el nuevo código laboral, las inquietudes y ventajas que le han expresado sus clientes. Y es un tema muy interesante porque hemos determinado que la mayoría de empleados en la República Dominicana, privados, claro, desconocen cuáles son sus derechos y cómo poder reforzar sus derechos y en qué aspectos puede hacer una acción legal en contra de su empleador. Igualmente, también cosas que el empleador puede actuar legalmente en contra de su empleado. Veremos esta discusión y muchas cosas interesantes en el aspecto laboral en el mercado dominicano en su programa Contraluz. Estaremos entrando en una pausa y pronto regresamos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Hay algo que nos conecta todos los días, aunque no siempre lo veamos. Está en lo que consumimos, en lo que producimos, en todo lo que llega y en todo lo que sale. Vivimos en un país que se mueve, que intercambia, que crece en conexión con el mundo. Cada oportunidad que entra, cada producto que usamos, cada esfuerzo que se exporta, forma parte de una red mucho más grande. Una red que acerca distancias, que abre caminos y que impulsa el desarrollo de nuestra gente. Porque hoy, conectar no es solo mover mercancías, es acercar posibilidades. Es hacer que lo global forme parte de nuestra vida cotidiana. Es recibir al mundo y también proyectarnos hacia él. En Aduanas trabajamos para que esta conexión no se detenga, para que todo fluya, para que el país siga avanzando. Aduanas, de un país que conecta con el mundo.
a Contraluz con nuestro invitado Rafael de Peña, quien es consultor y gestor de capital humano. Muchas gracias, Rafael, por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Gabriel, y al equipo de Contraluz. Y aquí estamos hablando de un tema, o vamos a hablar de un tema interesantísimo que está justamente en la palestra. Así mismo es, Rafael. Rafael, bueno, sabemos que el tema que te trae aquí especialmente es que la República Dominicana ha atravesado por muchas modificaciones, actualizaciones, nuevas leyes, Sí. etcétera, en muchos segmentos, o sea, en el impositivo, en el trabajo, en el educacional, etcétera. Pero, y la mayor constante es que tenemos unas leyes desactualizadas con las actualidades, muchas inconformidades, la evolución de la misma sociedad, en fin. Pero el Código Laboral, ¿por qué debía de ser modificado? ¿Qué sucedía con el pasado? ¿Cuáles eran las cosas positivas, cosas que ya no tenían sentido de ser, etcétera? Sí, podemos empezar por ahí. Claro, excelente. Mira, lo primero que debemos de hacer, Gabriel, es hacer un salto cuántico al pasado y regresar al 1992, 1990, los años 90, cuando el Código Laboral fue modificado en el último mandato del doctor Joaquín Balaguer. Tanto la sociedad compuesta por la parte que tiene que ver con los sindicatos, la sociedad civil, el gobierno dominicano, los empresarios se juntaron para modificar el código y se creó una figura muy importante que justamente ha sido la figura que ha impedido de una u otra manera que el código avance en su aprobación final, que es la cesantía laboral. Entonces la cesantía fue una conquista de esa época. De ese año hacia atrás no existía esa protección que el trabajador o el colaborador, como se conoce ahora, tenía o debía de tener cuando era desvinculado de la empresa. Entonces, de aquí, del 1992 a la fecha, hay muchos cambios por los cuales la sociedad ha pasado y por eso había que modificar y remodelar el código, porque tan simple y tan sencillo, en esa fecha, por ejemplo, no se hablaba de trabajo remoto. Ahora se está contemplando después de la pandemia. Eso es uno de los aspectos que vamos a estar conversando hoy. Ok, y una pregunta, Rafael. ¿Qué ha causado tantas discusiones en la cesantía? Quizá, ¿cuál es el argumento esencial del empresario? ¿Qué es lo que dicen referente a la cesantía? Porque vemos algunos modelos de otros países que, dígase, es desvinculado el colaborador, el empleado, y lo que sucede es que se le da el gobierno un año, le sustenta una porción de su salario hasta que encuentre uno. Hay otros que lo mandan a la calle y punto, no le toca nada. Claro. Hay también paquetes hasta que busquen un trabajo que lo dan en mi empresa, pero aquí es ya en base a un histórico de cuánto ha laborado, etcétera, etcétera, que viene siendo la cesantía. ¿Y cuál es el argumento principal en contra de la cesantía? Mira, recogiendo lo primero que dijiste, en países como Estados Unidos, dependiendo del estado, existen modelos diferentes. Hay estados en donde se establece una especie de seguro de desempleo, hay otros que dan una indemnización al colaborador, hay otros que sencillamente no dan nada. En República Dominicana, la razón por la cual la cesantía ha sido muy debatida de no retirarla es precisamente porque, como te dije, era un auxilio que se estableció para que el colaborador pudiera recibir la compensación y con ese dinero buscar un empleo nuevo. Los empresarios hablan de que la cesantía es un costo muy fuerte para ellos en cuanto a carga laboral se refiere, en cuanto a pasivo laboral. Sin embargo, de otro lado están el sindicato y obviamente los colaboradores y los empleados que exigen que se mantenga. Entonces, la razón por la cual no se ha podido poner de acuerdo tanto los sindicatos como el empleador o el sector empresarial y obviamente, bueno, el gobierno defiende la cesantía, es porque por un lado el empleador entiende que es una carga muy pesada para él y si nos circunscribimos y analizamos las empresas pymes, es hasta cierto punto de vista comprensible, pero también por otro lado está el lado del empleado, que necesita estar protegido para cuando sea desvinculado de la empresa pueda tener una protección hasta que se pueda insertar de nuevo en el mercado laboral. Entonces, la razón por la cual no se ha podido poner de acuerdo ambos sectores es precisamente por lo sensible del tema, porque como te señalé al principio, Gabriel, fue una conquista y como decía un jurista en una conversación similar que tenía con él, es que el propósito de la modificación del Código Laboral no es retroceder, es avanzar y debemos de todo estar de acuerdo en la modificación.
Exactamente, totalmente. Y además de esto, ¿cuáles son los aspectos que van a impactar directamente al trabajador dominicano en este nuevo código laboral? Mira, los empresarios piensan y sienten que va a beneficiar más al empleado que a ellos como empleadores. Sin embargo, está balanceado. Por ejemplo, por primera vez se va a articular todo lo que es trabajo remoto. O sea, el trabajo remoto cuando llegó a nuestro país y al mundo con la pandemia, no había jurisprudencia, no había precedentes, no había una manera de regularlo. Se va a regular el trabajo remoto. Y el colaborador no solamente va a poder trabajar de manera remota dentro de su país, él también va a poder insertarse en el mercado laboral fuera del país. Eso es uno de los beneficios. Se está trabajando también en la flexibilidad laboral en cuanto al ajuste y la reducción de la jornada laboral. Se trabaja mucho y se está fortaleciendo la política que tiene que ver con el acoso psicológico, el hostigamiento y la salud mental. Ya hoy en día, no solamente el Código de Trabajo, su modificación, que aún no está aprobada, está en proceso de aprobación, no sugiere solamente la protección del colaborador a nivel de integridad física, sino hay una integridad psicológica que también sugiere que sea protegida. Y establece también mecanismos de control. Ya hoy en día, el Ministerio de Trabajo va a tener un alcance más regulatorio, más de vigilancia, para que las empresas puedan cumplir con lo que deben de cumplir, sus deberes, las obligaciones que tienen con los colaboradores, pero también va a poder recibir sus derechos. Por ejemplo, hay una parte del nuevo código en donde se etiqueta el no uso de celulares. Si un colaborador, por ejemplo, por poner un ejemplo que es una ventaja para el empleador, porque lo he manejado el tema con algunos de nuestros clientes, si un colaborador es sorprendido utilizando el celular en jornada laboral y fuera de lo que es el ejercicio correcto de sus funciones, es sujeto a una amonestación o a un llamado de disciplina correctiva. O sea que el código va a balancear, va a dar beneficios a los empleados, pero también a los empleadores porque les va a dar mejores mecanismos de control y de gestión para que puedan entonces exigirle a los colaboradores que cumplan con su trabajo. Así mismo, y además que cuando existen tantas cosas, el mundo mientras va avanzando y República Dominicana se queda atrás de esos avances, como también el mismo Estados Unidos, porque así mismo vi un caso en Estados Unidos de que todo se asumía ante un juez frente a violaciones, trabajo remoto, que no estaban en el código laboral actual. Exacto. Y todo se iba a base de lo que dijera un juez en caso de una demanda que lo llevaran a alta instancia. Resulta que en Estados Unidos vi un caso post pandemia que había una señora que trabajaba remoto se resbaló en el baño y se rompió un pie. Wow. ¿Qué resulta? Ella estaba en horario laboral, aunque estuviera remoto, y entonces un juez marcó el precedente de que al ella estar en su casa, eso comprendía como si mismo estuviera en una oficina, es decir, y llamó a que pagara una responsabilidad del empleador, porque en ese caso, en ese aspecto no estamos tan claros, o si hay algo respecto a lo que comprende la responsabilidad del empleador al tiempo de estar en remoto. Mira, cuando llega la pandemia en Dominicana, ni las empresas criollas ni los empleados estaban claros de lo que iban a hacer. Habían empleados que pensaban que trabajar remoto era irse de vacaciones y de vez en cuando contestar el teléfono. Pero también habían empleadores que a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche estaban comunicándose con sus colaboradores porque no había un establecimiento de políticas, alcances y limitaciones. Durante la pandemia, muchas empresas multinacionales establecieron políticas. Porque ya tenían una fábrica desde la casa. Exactamente. Algunos la tenían, otras la hicieron, otras la establecieron. Yo tuve un cliente que justamente cuando la pandemia llegó ya él estaba remoto. O sea, habían pasado 2 meses que había pasado remoto. Entonces, ¿qué sucede? Hubo empresas que sí tenían los límites y los alcances establecidos. Pero y los controles. Otras no. La mayoría no estaban preparadas. Ni empresas ni empleadores. Ni empresas ni empleados. Sin embargo, en el caso de lo que es el trabajo remoto, sí, en lo que ya está establecido y se está implementando en muchas empresas es que si el empleado está trabajando de manera remota y tiene un accidente en su casa, pero él está bajo un contrato ya preestablecido y firmado con la empresa, claro que sí, que hay un alcance de responsabilidad y ahí está el amparo de riesgo laboral, que es a través del IDOPIR que se trabaja. No, muy interesante, muy interesante. Y en esa consultoría que usted realiza con empresas, ¿sí? ¿Qué es lo que usted encuentra que el común denominador, sea de satisfacción o de vamos a decir, abstención frente al nuevo código laboral? Mira, actualmente
Porque ya me mencionó uno. Sí, dejando de lado el código, pero luego entrando en él, hay una realidad actual en las empresas en nuestro país y a nivel de la región, y es que cerca del 75 a 80% de los empleados activos en las empresas son centennials y millennials. Son personas que son nativos digitales, quieren flexibilidad laboral. De hecho, yo creo que tú eres de ellos, ¿verdad? Sí, correcto. Tienen flexibilidad laboral, son más orientados a resultados, ven el trabajo no con un compromiso de cumplir horas, sino con un compromiso de cumplir lograr con la responsabilidad. Exacto, lograr un propósito. Entonces, las empresas están enfrentando ahora a una realidad laboral en donde el empleado debe de ser tomado en cuenta. Tenemos que analizar los perfiles psicológicos de los empleados, analizar sus tendencias. Tenemos que tener muy en cuenta el tema de la salud mental, la sensibilidad y, muy importante, el tema del clima. El clima laboral es un factor determinante para el desempeño correcto de las empresas. Y muchos empresarios me dicen, Rafael, yo le pago su salario, los 15 y los 30, yo le cumplo con todo lo que tiene que ver con seguro médico. No es suficiente para que él cumpla, sí, pero ya el mundo ha cambiado. Entonces la gente necesita ser acompañada, necesita que se le haga coaching, necesita que los supervisores vigilen constantemente al colaborador, pero no con el sistema tradicional de presentismo laboral y acoso, sino más bien con resultados, con estándares de desempeño, con indicadores de gestión. Entonces, eso es dejando de un lado el código, pero si involucramos y traemos la figura del código, el código viene con todo eso, porque el código está estipulando más atención a la parte del hostigamiento, del acoso laboral, salud mental, porque hay un acápite que habla de el cuidado de la integridad del colaborador, no solamente física, sino también psicológica. Y antes, en el código viejo, hablaban de capacitación profesional. Ahora, en la nueva propuesta, hablan de desarrollo profesional. O sea, ya estamos hablando de que el colaborador tiene derecho de desarrollarse profesionalmente y las empresas deben de sí o sí impulsar ese desarrollo. O sea, cuando hablamos de impulsar es apoyar dicho desarrollo, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque inclusive muchas empresas multinacionales cuentan con un psicólogo Sí. adentro de la oficina que pueden los colaboradores ir a consultarse y forma parte del clima laboral. Y Claro. además que ¿cómo tú ves tanto la incidencia de este nuevo código frente al alto nivel de informalidad que existe en la República Dominicana? Buenísima Porque ahí, bueno, adelante. Es una muy buena pregunta y de hecho la traía para debatirla. Fíjate, Gabriel, una de las exigencias que va a establecer el nuevo código es justamente que las empresas, no importa que tengan 4 empleados, 3 empleados, 10, 50, 100, deben de formalizarse. Cuando hablamos de formalización es poner por escrito políticas, procedimientos, normativas, documentar todo, desde lo que es licencias, vacaciones, permisos, porque el empleador dominicano es muy informal. Entonces, parte de lo que establece el marco regulatorio nuevo del Código Laboral es justamente el formalismo. ¿Por qué es importante el formalismo? Porque mientras más formalizado estén en cuanto a descripciones de puestos, indicadores de gestión, evaluación de desempeño, más clara va a estar la relación laboral. Porque más que nuevos artículos, más que agregar cosas o quitar cosas, el Código Laboral está reformulado desde el punto de vista de mejorar la relación laboral entre el empleado y el empleador, porque históricamente se ha visto que el Código de Trabajo es una herramienta para coaccionar al empleador, al empresario. No es así. Es una herramienta para gestionar eficazmente ese contrato laboral que existe entre el empleado y el empleador, que se haga en base al principio de buena fe, porque ambos tienen deberes y derechos. Entonces, mientras más cumpla el empleador con los deberes y derechos, más va a poder exigirle al empleado que cumpla con los deberes y derechos. Y yo te voy a comentar algo. Yo no soy pro despido y voy a hacer una cápsula rápida de terminación del contrato laboral. El contrato laboral se termina de 4 formas. Bueno, de 2 maneras, de 4 formas. Pone fin el empleador o el dueño de la empresa, y lo pone fin el empleado o el trabajador. Cuando es el empleador, lo puede hacer por desahucio o por despido. Cuando es el empleado, por renuncia o por dimisión. El desahucio es: yo desvinculo al colaborador sin una causa justificada grave. Yo te doy tus prestaciones laborales porque yo le puse fin al contrato laboral. El despido es cuando yo descubro una falta grave.
Entonces, del otro lado está la otra cara de la moneda, en donde la dimisión es lo opuesto al despido. Yo como empleado demuestro en el Ministerio de Trabajo que mi empleador abusó de mí a nivel de las condiciones laborales, en cuanto a cantidad de horas laborales, acoso, lo que sea. Y entonces yo pongo una demanda por dimisión. Y está la renuncia, que es cuando yo decido ya poner fin. Ahora, yo no soy pro despido. Sin embargo, yo como consultor acompañé a un dueño de empresa en donde despedimos a un colaborador porque él faltó. Y si faltó, había que despedirlo. Se instrumentó bien el expediente, lo hicimos llegar al Ministerio de Trabajo, ejecutamos la desvinculación por dimisión, por despido, y él lo aceptó, porque él accedió y aceptó que él falló. ¿Pero por qué? Porque fue debidamente instrumentada. Hay muchos empleadores, sobre todo los pymes, que son muy informales. Le ponen una amonestación al colaborador de boca o guardan el documento en una gaveta y no le envían al Ministerio de Trabajo. O le llaman atención a un colaborador y una sola vez y lo dejan ahí y nada, vamos a esperar que el tiempo pase y después pasan 6 meses, 8 meses, 1 año, quieren desvincularlo sin ningún tipo de llamado de atención formalmente escrito. Te estoy citando 2 casos de muchos que hemos visto como asesores en las empresas que trabajamos. No, y me imagino que también tú has visto la evolución de tu trabajo como asesor, ya que con todos estos nuevos emprendimientos, mi pyme especialmente, Sí. que no cuentan con un director de recursos humanos, su mayoría, y ya tienen que tercerizar esos servicios y llevar un acompañamiento. Y que no todos están dispuestos a cada amonestación. Es más, muchos no envían la amonestación al Ministerio de Trabajo por lo que conlleva ese trámite interno y también llevar el control, porque no es que se envió y punto. Hay que estar al día, registrado el empleado, etcétera. Correcto. Y mi pregunta viene también que, bien decía tú, Rafael, que esta nueva generación quiere un trabajo remoto, orientada a resultados, no tanto a cumplir un horario, pero también esto ha llevado también que va muy de mano con la retención, la baja retención de información, de atención de esta generación, que muchas veces se aburren y vamos a decir al año, a los 2 años, ya renuncian y buscan otro empleo porque ya se cansan, etcétera. Pero también ahí entra mucho lo que es el tema de la cesantía, ¿no? Y yo creo que por uno de esos casos es que el empresario se encuentra tan ahogado y mucho la MIPYME que teniendo una rotación si tienen mucha rotación, puede ser que se le vaya todo lo que generan en pagar cesantía. Claro. ¿No? Tú sabes que una propuesta que se contempló en los diversos debates que se hicieron antes de que el código ya pasara a la aprobación final, que de hecho está desde mayo estoqueado en la Cámara de Diputados, la legislatura se acabó y no fue aprobado, es el tema de que una propuesta fue hacerla por niveles y categorías, como que dependiendo del tamaño de la empresa pudiese dar una cantidad X específica de monto de indemnización. O sea, que no sean todas las empresas medidas por el mismo nivel, sino que fueran por niveles de empresa. Esa idea no me es absurda. Lo que no podemos hacer es desconectar la cesantía, porque un seguro de desempleo pudiese ser la alternativa viable para desconectar la cesantía, pero realmente como país no estamos preparados. Todavía estamos en pañal en TCS, Seguridad Social, estamos en pañal en Administración de Fondos de Pensiones. Entonces, abrir otro frente con el tema de un seguro de desempleo sería, desde mi punto de vista como consultor, en mi opinión, ¿no?, sería un poco cuesta arriba. Yo preferiría que mantengamos la cesantía y soy de los que apoyan el análisis y la ponderación de, dependiendo del tamaño de la empresa, pudiésemos establecer un tipo de indemnización. Y que también, vamos hablando claro, ya lejos del tecnicismo, existe algo que es la cultura que está establecida en el mercado laboral, por ejemplo. Sí. Muy difícil que una persona, en lugar de aceptar una cesantía, esté a favor de que le den un seguro ¿por qué? ¿Qué pasa? Dicen, bueno, un seguro que yo tenga de salud, por ejemplo, que me lo mantengan hasta que yo, mejor que denme el dinero y con ese dinero yo decido si contrato o no, porque lo que menos le gusta al que despiden o de los términos que usted utilizó, sea el que sea, sale de la empresa, no le gusta ya seguir a costilla de la empresa, ¿no? Claro, ellos dicen un término muy, muy coloquial, Michelito.
Exactamente. Un empleado que dure 10, 15, ponte tú uno que dure 30 años y salga, por ejemplo, ponte que tú entres a trabajar a una empresa a los 20 años, con 20 años, y te desvinculen 35 años después. Tú sales con 55 años en el mercado laboral. Entonces, una persona con 55 años no es lo suficientemente atractiva, aunque, ojo, la OIT, que es la entidad que rige lo que es la normativa del Código Laboral, la Organización Internacional de Trabajo, sugiere que no debe de haber discriminación por edad ni por género para los empleados, ¿verdad? Sin embargo, todavía estamos en ese proceso en este país. Una persona de 55 años sin trabajo, ponte que sea una persona que haya durado toda su vida en esa empresa, sale del trabajo, sale de la empresa, ¿no? Lo más probable, lo más que él puede hacer es emprender. Y para emprender necesita un capital. Entonces, por eso es que hay que analizar bien esa opción antes de aprobarlo. Sí, hay que analizarlo bien porque también, bueno, ya son otro tema que va muy condicionado de estar tanto tiempo en la misma empresa, etcétera, que ya está, o sea, tiene una visión ya fija de caballo. Pero también sucede que también se utiliza mucho de chantaje en la empresa privada aquí, que un empleado ya que tiene 20 años, dígase, está con eso. Yo no tengo que trabajar, es decir, que cualquier cosa lo cancelan y le tienen que pagar una prestación, etcétera. Exacto. Que es un tabú que existe mucho, o sea, una cosa frecuente que se da mucho en este país, que ya eso es como un hándicap que tiene el empleado frente a... Como para chantajear. Exactamente, Sí. Y también el mismo empleador piensa, me sale más barato seguir con él a yo desprenderme de una prestación laboral por la data que tiene. Incluso yo he manejado casos, obviamente no voy a mencionar por un tema de ética, de empleadores que quieren, vamos a usar un término, jugarle sucio al empleado, buscar la manera de sacarle algún tipo de acción que pueda ser sometido para ser despedido, precisamente para ahorrarse las prestaciones. Obviamente hay empleados que sí, definitivamente, como dice un amigo mío abogado, hacen diabluras, pero hay otros que sencillamente no. Pero que siguen vagamente, hacen su trabajo, pero vagamente. Exacto, pero hacen su trabajo, entonces no son tan malos colaboradores. Entonces, yo siempre he hablado en los escenarios donde he tenido que hablar de estos temas, tanto como consultor, como coach, como catedrático universitario y también en radio y televisión, que todo se resume en expectativas. Yo poner muy claro, por escrito, lo que yo espero de ti y que tú me digas claro lo que tú esperas de mí. Hoy yo tuve una reunión en una empresa que asesoro, en donde justamente estábamos entregándole las descripciones de puesto al equipo actualizadas, un equipo comercial, porque ese equipo tuvo hace un año 2 supervisoras que no hacían su trabajo. O sea, ellas eran muy buenas colaboradoras, pero eran muy buenas ejecutoras. Entonces, ellas en vez de supervisar y garantizar que los empleados hicieran su trabajo, cuando un empleado no quería hacer el trabajo, ellas hacían el trabajo del empleado. Eran buenas empleadas desde cierto punto de vista porque hacían el trabajo para que la empresa funcionara, pero eran malas supervisoras porque no hacían su función. No amonestaban, no llamaban la atención, no le permitían a la colaboradora que hiciera su trabajo porque ellas asumían el rol, ¿verdad?, que le correspondía a la colaboradora, y sencillamente, ¿qué sucedió? Se malacostumbraron y se malhabituaron. Ahora estoy yo interviniendo ese equipo porque ellos, hay cosas que le corresponden hacer a ellos que no lo hacían porque las supervisoras se las hacían. Rafael, vamos a estar entrando en una pausa y pronto regresamos en su programa Contraluz. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos listos para vivir los juegos en casa.
Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Hay algo que nos conecta todos los días, aunque no siempre lo veamos. Está en lo que consumimos, en lo que producimos, en todo lo que llega y en todo lo que sale. Vivimos en un país que se mueve, que intercambia, que crece en conexión con el mundo. Cada oportunidad que entra, cada producto que usamos, cada esfuerzo que se exporta, forma parte de una red mucho más grande. Una red que acerca distancias, que abre caminos y que impulsa el desarrollo de nuestra gente. Porque hoy, conectar no es solo mover mercancías, es acercar posibilidades. Es hacer que lo global forme parte de nuestra vida cotidiana. Es recibir al mundo y también proyectarnos hacia él. En Aduanas trabajamos para que esta conexión no se detenga, para que todo fluya, para que el país siga avanzando. Aduanas, de un país que conecta con el mundo. En esta interesante conversación con Rafael de Peña, quien es consultor y gestor de capital humano. Rafael, mencionábamos en el bloque pasado muchas veces que el empleador somete al empleador en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Pero ¿en qué caso con este nuevo Código Laboral tiene el permiso, tiene el derecho de someter a un empleador? ¿Qué debe hacer el empleador a un empleado de ellos para que pueda proceder a una acción legal? Mira, tanto en el Código de Trabajo vigente, que todavía no ha sido modificado, como en que él va a ser modificado prontamente, puesto ya promulgado, el empleado puede ir al Ministerio de Trabajo con pruebas. O sea, he manejado casos de empleados que con pruebas reales, con testigos, con chats, con audios, van y presentan acoso o presentan hostigamiento, incluso hasta acoso sexual, porque está el acoso laboral. Hay muchos tipos. La sombrilla completa. La sombrilla completa, exactamente. Y con pruebas, el Ministerio de Trabajo toma cartas en el asunto. Y está funcionando. A mí me consta porque justamente, no sé si recuerdan, en una de las temporadas que hubo recientemente con huracanes y tormentas, que hubo una suspensión laboral por 2 días. ¿Tú recuerdas? Sí. Hubo una empresa de mucha reputación en nuestro país, de mucho posicionamiento, mucho conocimiento, o sea, en el mercado laboral, que es de uno de los principales grupos de poder de nuestro país, que el Ministerio de Trabajo le intervino y cerró las puertas porque violó la suspensión. Ellos abrieron la normativa del Ministerio de Trabajo. Exactamente, violaron la normativa, la suspensión laboral, que fue ejecutada por el Ministerio, y el Ministerio visitó con agentes y suspendió las labores de la empresa. Entonces, está funcionando. Yo supe eso de primera mano porque casualmente un hermano mío trabaja en una de esas empresas. Entonces, está funcionando. Pero ¿cómo funciona? Si tú llevas tus pruebas ahora en el nuevo Código Laboral, también va a ser muchísimo más fácil porque ya está exigiéndole al empleador que cumpla con una serie de normativas. Por ejemplo, muchos empleadores no lo saben, pero ellos deben de mandar a principio de año la planilla de personal que van a tener en este año, incluyendo hasta... como un equipo de pelota, que esta va a ser nuestro equipo. Exactamente, que cada vez que, por ejemplo, se firma un contrato de trabajo, el contrato hay que mandarlo al Ministerio de Trabajo para registrarlo. No lo están haciendo. Entonces, ese tipo de exigencias va a tener el nuevo código. También, por ejemplo, ya el alcance del Ministerio de Trabajo no va a llegar solamente a soportar a un colaborador que está demandando un empleador. No, también va a llegar a intervenir empresas para validar que la empresa está cumpliendo con la normativa. Porque, vuelvo y reitero, aquí se trata de ser el gendarme, porque el Ministerio de Trabajo es el gendarme, el que va a hacer que se cumpla lo que dice el código. Entonces,
respondiéndote ya a tu pregunta, aunque de una u otra manera lo hice, sí, para hacerlo es con pruebas palpables, y el empleado va con esas pruebas palpables y las lleva a las instancias correspondientes y a los inspectores allá en el Ministerio de Trabajo. Y sabiendo que vivimos en un país que vamos muy rápido, los mismos empleados van muy rápido en su día a día, van, cumplen, etcétera. Pero usted, dentro de su trayectoria, ¿cree que el trabajador dominicano conoce todos sus derechos? La respuesta inmediata es que no lo conocen. Y es porque en nuestro país hay una cultura justamente de no lectura. Una cultura de no leer. De no lectura comprensiva. De no lectura comprensiva, de no leer, de no investigar, de no escudriñar, hasta que me afecta de forma directa. Por ejemplo, a todos los supervisores con los que yo trabajo y hago coach y le digo, léase el código de trabajo. No tiene que sabérselo de memoria, pero tiene que saberse el tema de cómo se termina el contrato de trabajo, el tema de las vacaciones, la cesantía, las cosas básicas de la gestión del supervisor. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no, el empleado no conoce sus derechos y deberes. Por ejemplo, hay muchos empleados que no saben que cuando ponen la renuncia tienen derecho a 4 medias jornadas laborales para buscar trabajo. O sea, en la semana tú puedes ausentarte 4 Y van medias. escondidos. Sí, pero tienes el derecho porque tú pusiste una renuncia y preavisaste. Pero no lo saben. El código lo establece. Y hay muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que las licencias médicas se las paga la empresa. Y la licencia médica, dependiendo del tipo de licencia, es pagada o por el CISALRIL a través de del registro de Tesorería de Seguridad Social o por el IDOPRIL, cuando es tema de riesgo laboral. Muchos empleados creen que es lo mismo y que la empresa le paga las licencias. Hay empresas que sí, que por un tema de una decisión propia de ellos, ya normativa de ellos. Ellos pagan la licencia full, pero a nivel legal no están obligados. Entonces, ese tipo de detalles los empleados no lo conocen y por eso muchas veces se sienten incómodos, se sienten molestos, tienen situaciones con el empleador, porque a veces creen que el empleador está fallando, por un lado, o a veces creen que está abusando. Pero para tú saber si está abusando o fallando, tú tienes que conocer la ley. Entonces, el primer paso, a cualquier empleado, yo le digo que léase el código de trabajo. Yo siempre lo digo, cuando estoy en reuniones de intervención, de mediación, búsquelo, usted nada más googlea. Usted, en vez de googlear o estar en TikTok o en Instagram, usted googlea o lo ChatGPTea. Sí. Y busca Código de Trabajo de República Dominicana, lo pone, lo descarga y lo lee. Está gratis. No, y que también me sucede mucho que el mismo supervisor, gerente, etcétera, no los conoce tampoco. Exacto. Y puede ser que el empleado tenga un conocimiento Sí. porque le comentaron lo que sea. Pasa ese y ahí caso. ya puede haber una amonestación que no sé si puede ser respondida, pero también vienen muchas discusiones. Y ahí se deja ver que el supervisor no tenía conocimiento pleno de, por ejemplo, también no se establecen tampoco muchas veces eso que usted dice de que tiene 4 horas, o sea, tiene tiempo para 4 buscar medias trabajo. jornadas. No te lo van a decir. Es decir, porque ahora sí se sabe, tú procedes a solicitarlo, ¿no? Y así yo creo que también y también se ve mucho en las empresas, y más cuando son MIPYME, que tienen mucho desconocimiento, porque las MIPYME al final quieren hacer despegar un negocio. Claro. Y no se inmutan mucho porque tienen demasiado trabajo, y es que entra usted con su servicio. Bueno, yo manejo un caso justamente de una persona que seguro ustedes conocen, pero no voy a decir el nombre. No me lo diga. Él es de los medios, él tenía una empresa. Él sigue en los medios todavía y él nos llamó para que yo le acompañara en un proceso. Cuando estábamos en la conversación, salió al flote dentro de las cosas que estaba manejando que había un colaborador específico que le estaba exigiendo unas prestaciones laborales. El colaborador era de estos colaboradores que faltaba mucho, no hacía su trabajo, él de incomodidad, o como decíamos en el argot popular, de pique, cuando el colaborador se fue o lo desvincularon, él no quiso pagarle la prestación, porque entendía que no tenía el derecho de recibirla. Yo le decía, fulano, tienes que pagar eso. No llegaron a hacer acuerdo conmigo, no lo hicieron, pero en la conversación le aconsejé, paga eso rápido, eso te va a traer problemas. Sobre todo porque ese colaborador es de otro país. No me hicieron caso. Dime un número del 1 a 1.800.000 de pesos. El último. Exactamente. Estuvieron manejando una demanda laboral de casi 2 millones de pesos.
justamente porque no manejaron la situación, pasó, se incrementó, escaló, pasó a manos de un abogado y al final eso trajo una consecuencia negativa más fuerte porque no quisieron pagar unas prestaciones de 40,000 pesos. Sí, y Rafael, ya mirando un poco más a futuro, tú conociendo el mercado laboral dominicano, ¿qué crees tú que es el futuro? ¿Vamos a seguir enfocándonos en licenciatura, maestría? Tú ves mucho que se está valorando más la tecnificación Sí. en el mercado laboral, porque ya el que se tecnificó empezó a trabajar de una vez y duró menos tiempo. ¿Por dónde va el mercado laboral? ¿Cuáles son las demandas que tú más estás viendo y dónde tú ves el futuro del capital humano, de dónde debe ir orientándose? Mira, definitivamente la inteligencia artificial ha llegado y se ha quedado. Muchas empresas están comenzando a utilizarlas. Muchos empleados tienen miedo de que van a perder sus empleos por la IA. Es real que hay muchas empresas, y ya yo estoy trabajando con algunas de ellas, que están automatizando muchos procesos. Eso es real. Automatizándolas desde el punto de vista del sistema y desde el punto de vista de la IA. Yo tengo un cliente que vende computadoras, vende equipos computacionales, y él tiene un asistente virtual que vende en línea. Y el asistente virtual se llama Sara. No se llama Sara. Sí, le ponen nombre. No recuerdo el nombre, pero tiene un nombre. Ella cierra acuerdos y vende en línea. Ella tiene acceso al stock. Obviamente ella vende cosas muy puntuales, porque si es una venta muy especializada como un lote de 100 laptops, por ejemplo, quizás no lo pueda vender porque necesita un representante. La IA ha llegado para quedarse. ¿Cuál es el futuro de las personas en el mercado laboral? Bueno, las carreras técnicas van a seguir repuntando, pero las carreras más orientadas al uso de la tecnología. Los profesionales deben utilizar la IA, tanto los que se gradúan de licenciatura como los que se gradúan de carreras técnicas. Que se está valorando mucho, el empleador está valorando mucho si sabe manejar, así mismo como sabían utilizar el paquete de Office, así mismo están viendo cuáles herramientas de inteligencia artificial usted sabe manejar. Sí, ya lo están preguntando. Tú sabes que antes, por ejemplo, saber inglés, saber Office, era como que una pregunta muy, muy especializada. Hoy en día ya está por default. Y llegará un momento en que saber manejar IA también es importante. De hecho, yo recluté recientemente, porque parte de lo que yo hago es también reclutar gestores de capital humano. Yo recluté recientemente una gestora de capital humano, bueno, tan reciente como tiene 6 meses en la empresa. Y una de las cosas que el empleador me requirió fue, yo quiero que ella maneje IA, que pueda manejar la inteligencia artificial aplicada a gestión humana, porque él es del área de tecnología, el mismo ejemplo de la empresa de tecnología, y él es muy orientado a la innovación. Entonces, definitivamente, sin lugar a dudas, el empleado dominicano, para poder mantenerse competitivo, tanto el empleado de esta generación Centennial, Millennial, como el empleado Baby Boomers, generación X, que es la que me ocupa, debe de manejar la tecnología para mantenerse en el mercado laboral. Sí, porque también sabemos que hay muchos diferentes tipos de inteligencia artificial, diferentes compañías que proveen esos servicios. Sí. Y sucede mucho también que en este mercado, el empleador muchas veces hace inversiones cuantiosas en licencias, etcétera, pero en realidad solo lo utilizan para enviar un correo, etcétera, que al final están gastando lo que le llaman tokens, por ejemplo, que ya todo es cuantificado, pero en realidad no están eficientizando el trabajo. Pero vemos como muchas empresas en la República Dominicana, grandes y también pequeñas, están utilizando el asistente virtual para una cita médica, para una venta, para una consulta, para que al final, en mi opinión personal, y no sé si usted me la comparte, yo creo que la inteligencia artificial, por lo menos en la República Dominicana, no reemplazará trabajo, sino que hará que el empleado eficientice más esas tareas que tomaban quizá un tiempito más y se dediquen ya al trabajo material para poder resolver las cosas. Pero ahí entra un tema muy importante, que es quién sería responsable de alguna negligencia interna. Claro. Por una IA. Yo estoy de acuerdo contigo de que definitivamente la IA en nuestros países de la región van a fortalecer el empleo. La utilización de la herramienta de forma idónea y adecuada. Por eso también parte de lo que las empresas tienen que hacer es establecer reglamentos y códigos de ética de la utilización de esas herramientas. Porque sin lugar a dudas funcionan, pero deben de funcionar como una herramienta de soporte, no para que sean el responsable de hacer el trabajo. Yo uso inteligencia artificial
para mi trabajo, tanto para los informes como herramienta para la automatización de procesos. Parte de lo que yo hago es reclutar personal y uso plataformas tecnológicas para hacer pruebas. O sea, es la utilización de manera moderada y adecuada de la herramienta. Porque al final del día, ella va a trabajar sobre la base de lo que tú alimentes. Exactamente. No, y también otro error que muchos empleadores desconocen es que, bueno, en las multinacionales hay muchas que tengo conocimiento que han desarrollado una IA de su parte, pero ¿qué pasa en ese punto? Que muchas veces ya entra en juego la confidencialidad de datos. Claro. Y cuando se sube un documento ahí, según me explicó también un profesor de recursos humanos, me explicó que el tema con la inteligencia artificial es que hay una empresa, es más costoso instalar sus propios servidores, que se los tengan aparte, que algunas empresas chinas de inteligencia artificial lo ofrecen. Ya eso sería de ellos, pero fuera inútil porque debían de estar actualizándolo constantemente y fuera un mayor costo. Pero ¿qué pasa? Otra plataforma ya dicen que es confidencial, que desarrollan una plataforma, pero en realidad están compartiendo toda esa información va generándose y archivándose en esos servidores. Exactamente, ese es el tema, que cuando utilizamos, por ejemplo, las que son open, uno está prácticamente compartiendo toda la información. Por eso, por un tema de ciberseguridad, cuando son empresas que manejan datos importantes, obviamente, lo ideal es tener su propia app, o su propia aplicación o su propio desarrollo y pagar por ese desarrollo. No, pero ya yo creo que ese tipo de empresas tendrán sus recursos, claro que manejen. Y ¿cómo usted ve la adaptación? Porque una cosa es el nuevo código y todo el trabajo remoto, etcétera, pero ¿cómo usted ve que las empresas se vayan a adaptar a este nuevo código? Es decir, va a ser rápido, paulatino, van a haber cosas que van a dejar en el aire que quizá no le presten tanta atención. ¿Cómo va a ser esa adopción? Mira, yo no soy de pueblo, yo soy citadino, pero mis padres son de campo. Mi mamá es de Nagua y de campo. Mi mamá es de Nagua y mi papá fue de Higüey, falleció lamentablemente. Y hay un adagio que dice, un adagio muy popular de los pueblos, según el maco es la pedra. Entonces, ya llevándolo a una terminología más profesional, todo va a depender de la empresa. Todo va a depender de cómo la empresa reciba el código, cómo esté preparada. Va a depender mucho de la cultura organizacional de la empresa, sabiendo que la cultura organizacional de la empresa está, en nuestras empresas dominicanas, muy arraigada a cómo piensa el dueño de la empresa. Más del 98% de las empresas en nuestro país son de dueños criollos y muchas veces son parejas de esposo. Entonces, o familiares, o hermanos, o primos. Entonces, ese nivel de adaptabilidad a ese código laboral nuevo va a depender mucho de cómo ellos lo vean y qué acompañamiento reciban. Porque, sin lugar a dudas, necesitarán acompañamiento. Ya desde ya estoy trabajando con las empresas que yo asesoro. Yo estoy trabajando ahora mismo con 8 empresas y a 3 de ellas le estoy diciendo que todavía como que están un poquito reacias. Es que hay una nueva realidad laboral. Esto es la flexibilidad laboral, esto es el trabajo remoto, esto de los KPI, esto de la hipersensibilidad, esto de la generación de cristal. Es algo que cuando venga el código nuevo también va a contemplarlo. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que ir haciéndolo desde antes. Y lo estamos haciendo. Ya bueno, la empresa que estuve hoy interviniendo justamente se está preparando, por fin aceptó hacer la preparación, hacer el crossover, porque debe adaptarse, porque si no se adaptan, entonces van a haber situaciones que van a traer muchos problemas a la empresa. Entonces, en resumen, debemos de adaptar. Tenemos que abrir nuestra mente, hacer como el paracaídas. Para que el paracaídas funcione deben de abrirlo, ¿verdad? Entonces las empresas tienen que abrir, el empresario dominicano, el PYME, debe de abrir la mente y abrazar este código y prepararse, porque si lo hace de la forma correcta, va a tener muchos beneficios, porque por un lado van a haber reglas que van a aplicar para él, pero también van a haber reglas que van a aplicar para el colaborador. Y si él cumple con su parte, como el caso que pasó de del despido que hicimos, hicimos el despido porque se instrumentó bien y porque esa empresa cumplió con lo que correspondía. Ellos revisan de una vez, está el día en TCS, están bien los registros, está en día y van haciendo el check. Y cuando ven que está el día en todo, ya ahí lo aprueban, proceden. Exacto. Y también yo creo que el tema de recursos humanos en tema de consultoría
está muy infravalorado Sí, en las empresas. eso aquí. es correcto. Porque también, yo lo digo en la empresa grande, Sí. hasta la grande, porque inclusive la mayoría de empresas en este país son familiares, y usted muy bien lo sabe que hasta para una transición de mando, que la cabeza quien fundó, quien Sí. la echó para adelante, hasta para una transición es importante llevar un acompañamiento de una transición, porque muchas veces sucede que sube el hijo, el hermano, y la empresa por la borda, mucha disputa. Que inclusive he visto que empresas como Zara, por ejemplo, Ujú. un emporio, por ejemplo, su fundador dejó la empresa, pero entró a un presidente para un término de transición y luego ya entró a un familiar luego de... Yo manejé un caso parecido en una empresa. Entraron un gerente general. El gerente general duró aproximadamente como 7 años en lo que se preparaban los hijos. El hijo vino y asumió la parte técnica de la empresa. Y la hija vino hace 2 años y asumió la parte administrativa. Pero se prepararon. Y mira, fue muy bueno el comentario que hiciste con el tema de la infravaloración de gestión de capital humano, porque justamente el nuevo código contempla eso. El gestor de capital humano hoy en día, con la nueva modificación del código, debe de tener un rol más estratégico, más de acompañamiento, más de asesoría, porque es que muchas empresas lo que ven al recursos humanos como que el que contrata, el que desvincula, el que El que celebra da cumpleaños, vacaciones, el que hace la fiesta de Navidad. fiesta de Navidad, que da vacaciones, Y el ya. que paga la nómina. Eso es algo operativo, pero hay un rol estratégico que tiene que ver con cultura, con liderazgo, con acompañamiento, con clima, que el empleador debe de verlo. Y comentarte que no importa que la empresa sea pyme, de hecho, desde ahí debe de comenzar. Son hábitos que se vuelven en una odisea luego, según vaya creciendo. Exactamente, así es. No, porque también sucede mucho que es que yo creo que muy mal informados estamos, porque también muchas pymes empiezan a, vamos a decir, para un departamento contratamos 10 personas, o sea, aunque sigamos siendo pymes, Sí, pero luego se dan cuenta que no necesitan esas 10 personas, Exacto. que en realidad necesitaban 2, que bien asesorados dicen, no, pero ese trabajo te lo pueden realizar 2 personas, tú vas a poner uno encargado técnico y otro administrativo de ese departamento, etcétera. Pero yo creo que aquí hasta su mismo crecimiento se ve viciado, o sea, se ve afectado por esa falta de preparación de recursos humanos. la mejor manera de evitar eso es con indicadores de desempeño y descripciones de puesto. Uno de mis mentores, el doctor Oliver Trapp, que fue quien prácticamente me formó como profesional, decía que a veces tenemos demasiadas personas haciendo lo mismo, y cuando tenemos mucha gente haciendo lo mismo, nadie hace nada. Entonces hay que hacer una evaluación, levantar la información. De repente en esa empresa eran 3 empleados que se necesitaban, no eran 10. Pero Entonces, como vio que el competidor tiene 10 personas y son del mismo tamaño, exactamente, así es. que es muy al ojo, muy incierto, no muy, calculado. muy por la intuición. Exactamente. Y Rafael, ya culminando la entrevista, Sí. yo quisiera saber qué mensaje tú le envías a esos jóvenes que están culminando la universidad o están buscando su trabajo, estudiando. Sí. ¿Qué consejo usted le pudiera dar, sabiendo el panorama, dentro de su expertise en capital humano? Mira, lo primero es que cualquier joven que está ya sea iniciando la universidad o terminándola, si está iniciándola, busca una pasantía laboral. Las pasantías laborales hay muchas empresas que están abiertas a hacerlas. Incluso desde antes de que tú comiences la universidad, porque eso se convierte en una pre-experiencia laboral y la Que empresa tienen lo un pondera. programa ya diseñado para... Sí, la empresa lo pondera. Mi hija tiene 18 años y aunque va a estudiar medicina, ya está en selección de materia, ella tiene 4 pasantías laborales. Ya tiene experiencia laboral acumulada. Al final no le va a servir porque decidió por medicina, pero si se hubiese decidido por una carrera de negocio, le iba a servir. Pasantías laborales, muy importante. Otra cosa que los jóvenes deben de hacer, ya cuando están terminando la universidad o están en proceso de la universidad, fortalecer la utilización de tecnología e inteligencia artificial, muy importante. Y fortalecer la parte de competencias blandas. Justamente ahora nosotros estamos implementando un programa de desarrollo de competencias blandas para jóvenes que van a la universidad. Porque me he dado cuenta, tanto por experiencia propia como padre, como también en algunos colegios con los que hemos trabajado,
que los jóvenes salen a la calle de los colegios preparados para asumir, entre comillas, una carrera universitaria a nivel técnico. Pero las habilidades socioemocionales, la inteligencia emocional, el manejo de conflictos, la comunicación, el liderazgo, manejo del estrés, no la tienen bien definida. Entonces, tercer consejo que les doy, que busquen la manera de tomar ese tipo de programa. El primero, pasantía laboral. Segundo, fortalecer la parte de IA y la utilización de tecnología. Y el tercero, los programas de competencias blandas, que son muy importantes para el desempeño en el mundo, porque al final del día las personas son contratadas por su expertise técnico, pero se mantienen en las empresas por las habilidades socioemocionales que tienen. Totalmente, y también muchas puertas se ven cerradas porque una persona que tiene todos los conocimientos puede ser el número uno de su clase, pero si no sabe transmitirle confianza al entrevistador, etcétera, exacto, no está en nada, porque vemos también que esta nueva generación muchas veces no mira la cara, va a una entrevista y está... Son muchas cosas que van, sí, que está buscando el empleador, y también que puedan, dentro del que forma parte del clima, que todo pueda integrarse al clima y que tenga adaptabilidad, que muchas veces, bueno, por este mismo inmediatismo que estamos teniendo en las redes sociales, y eso se dificulta. Sí. Pero ya culminando, Rafael, para las personas que quieran contratarte, consultarte, ¿dónde te pueden contactar? ¿Tus redes? Claro, cómo no. Sería en nuestras redes sociales, @rdpena, en casi todas las plataformas. En LinkedIn, Rafael de Pena. Y en el 809-991-2880. 809-991-2880. Ahí estamos directos, en WhatsApp también. Y pueden entrar a nuestro portal web www.trainerconsultings.com. Muchas gracias, Rafael, por esta tan ilustrativa conversación del código laboral, cosas que no sabíamos, cosas también hacia dónde vamos como país y cosas que tenemos que trabajar también, porque nada vale que saquemos un nuevo código si las empresas no se adaptan con su asesoramiento y acompañamiento de personas como tú, ¿no? Así es, muchas gracias por la invitación y espero, ¿verdad?, volver acá en algún momento para tratar algún otro tema importante así de gestión de capital humano. Totalmente, Rafael. Muchas gracias y la puerta está abierta siempre. A ustedes gracias por la invitación. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos en su próxima entrega en el programa Contraluz. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Hay algo que nos conecta todos los días, aunque no siempre lo veamos. Está en lo que consumimos, en lo que producimos, en todo lo que llega y en todo lo que sale. Vivimos en un país que se mueve, que intercambia, que crece en conexión con el mundo. Cada oportunidad que entra, cada producto que usamos, cada esfuerzo que se exporta, forma parte de una red mucho más grande.
una red que acerca distancias, que abre caminos y que impulsa el desarrollo de nuestra gente. Porque hoy conectar no es solo mover mercancías, es acercar posibilidades, es hacer que lo global forme parte de nuestra vida cotidiana, es recibir al mundo y también proyectarnos hacia él. En Aduanas trabajamos para que esta conexión no se detenga, para que todo fluya, para que el país siga avanzando. Aduanas, de un país que conecta con el mundo.